Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a la conferencia Elecciones Colombia 2026. Hoy día, nuestro director y ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, que acaba de llegar de Colombia, donde está activamente participando en el periodismo y en la vida política, nos va a hablar de las elecciones Colombia 2026, que son extraordinariamente importantes. Colombia importa, no solamente en el contexto de Latinoamérica, en el contexto del hemisferio occidental de las Américas, sino importa a nivel mundial. E importa este proceso electoral que ya ha comenzado y que va a terminar con el cambio de presidente, porque el resultado de esa elección puede representar no solamente el cambio de presidente, Petro se va, sino el cambio de la orientación política de un país tan importante como Colombia, en un momento en el que, después de un cuarto de siglo, la geopolítica está cambiando en las Américas y en el mundo. Este primer cuarto de siglo del siglo XXI ha estado caracterizado por la expansión de la dictadura de Cuba, la toma del poder político por la delincuencia organizada transnacional, el sometimiento de todos los principios de la democracia, la expansión de las dictaduras de una Cuba a 5, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador con Correa, y también la creación de lo que denominamos los gobiernos paradictatoriales. Los gobiernos paradictatoriales son gobiernos elegidos en un país democrático, por mecanismos democráticos, en el sistema de la democracia, pero cuyos ganadores, cuyos triunfantes en las elecciones han estado patrocinados, propuestos, financiados, sostenidos por el socialismo del siglo XXI, o sea, por el sistema dictatorial. De manera que cuando llegan a ese poder, cuando toman el gobierno en un país democrático, someten la política exterior de ese país al servicio de las dictaduras, pero también someten el país y empieza un proceso de destrucción de la institucionalidad para trasladar el proceso y la institución democrática a las instituciones del socialismo del siglo XXI bajo el sistema dictatorial de delincuencia organizada. Y Colombia ha caído en esas manos. Colombia es hoy día uno de los 3 gobiernos paradictatoriales que sobreviven en la región. Hubo un momento en las Américas en que había más de una decena de gobiernos paradictatoriales. Los Kirchner en la Argentina, el obispo Lugo en el Paraguay, Mujica en el Uruguay, estaba bajo el mismo sistema, tomaron el Brasil, que persiste, tomaron México con López Obrador, que ahora persiste con Sheinbaum, controlaron Chile con Boric, que se acaba de entregar el poder, estuvieron en Honduras con Xiomara Castro y están en Colombia con Petro. Los 3 gobiernos paradictatoriales que ahora sobreviven son Petro en Colombia, Sheinbaum en México y Lula en Brasil. ¿Y qué los caracteriza? La defensa abierta a la dictadura de Cuba y a todo el sistema de delincuencia organizada transnacional puesto en manifiesto en el fraude electoral de Venezuela, en la captura del delincuente hoy reo Nicolás Maduro, en las operaciones contra países como el Ecuador, que lucha para salir del sistema de delincuencia organizada y de la condición de narcoestado. Y cómo se expresa internamente, nos lo explicará más el vicepresidente Santos. Se expresa internamente porque son gobiernos que favorecen la delincuencia organizada, como lo ha hecho en Colombia Petro respecto a las guerrillas del ELN, de las FARC, con efectos gravísimos para toda la región, protegiendo el narcoterrorismo, permitiendo la ampliación de los cultivos ilegales de coca y llevando adelante un mecanismo de encubrimiento hasta que se produjo el cambio de la política exterior de los Estados Unidos hace aproximadamente un año, que genera una nueva geopolítica en base al sistema, en base a la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Y ese cambio ha producido
también cambios importantes en la región. Hay ya 17 países latinoamericanos que se han integrado al denominado Escudo de las Américas para luchar contra la delincuencia organizada. No lo ha hecho ninguno de los gobiernos paradictatoriales y se están viendo resultados rápidos y extraordinarios en la región, en el Ecuador, en Bolivia, en la Argentina, en México. De pronto la lucha contra el narcotráfico se ha vuelto una actividad importante y una actividad destacada con efectos ciertos sobre la seguridad, sobre la sociedad de cada uno de los países. Hasta Colombia, después de la visita de Petro a el presidente Trump, ha empezado acciones, por lo menos de maquillaje, respecto a las guerrillas, pero lo importante en Colombia es que las elecciones que ya han comenzado y que vienen ahora con las elecciones presidenciales pueden cambiar y deberían cesar el régimen dictatorial que Petro quiere mantener a través de un candidato que obviamente financia, sostiene y que sería el próximo presidente paradictatorial de Colombia. De eso se trata. Se trata de que estemos informados y de que estudiemos las alternativas para recuperar la libertad y la democracia plena en Colombia, porque hoy día la democracia en Colombia no solamente que está restringida, está bajo acoso y está seriamente amenazada, con amenazas no solo para su seguridad, sino para su economía y su estabilidad, porque si Colombia insistiera en volver a elegir un presidente paradictatorial, los efectos de daño económico, social, político y de seguridad serían devastadores en un momento en que el continente ha cambiado, en un momento en el que el mundo está cambiando y en un momento en que la delincuencia organizada que tomó el poder político está absolutamente identificada, esperando que cese la dictadura principal, que es la dictadura de Cuba. Muchas gracias.